Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Creo que se escucha muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por sumarse a esta última jornada del Borges Palooza. Yo venía diciendo hace un ratito que necesito vacaciones de Borges. Estoy desde el miércoles con el festival y estamos llegando a este último día. Le he quitado toda la plusvalía posible a Borges en esta, bueno, siempre, pero en esta edición particularmente creo que corresponde usar la palabra plusvalía en esta conversación. Hace un rato que unos cuantos viven de Borges, de modo que... Exactamente, exactamente. Quisiera darle la bienvenida con un muy fuerte aplauso al señor Alejandro Horowitz. Hubo un bravo ahí último. Vos sabés que yo siempre vengo con la custodia y con la hinchada. Fue un bravo estilo groupie. Como si fueras Lennon o McCartney. A vos te gustaría, y a mí también. No, ojo que no dije Harrison, un distinto. Mira, cuando en ese nivel del juego las diferencias vistas desde acá no existen. Lo peor es haber sido Pete Best. ¿Saben quién fue Pete Best? El baterista malo. El baterista malo de Gardel, digo de los Beatles. Bueno, Pete Best fue el baterista original de los Beatles, que luego fue protocolarmente sumariado y reemplazado por Ringo Starr. Es que los productores tienen algo que decir siempre. Por supuesto. Bueno, con Alejandro vamos a inaugurar esta última jornada del festival. Y cuando estuvimos conversando acerca de, qué título, lo cual es una formalidad, pero también es una dirección sobre la cual podemos conversar, surgió la idea de hablar en torno a Borges y el mercado cultural. Te quisiera preguntar primero, Alejandro, ya nos vamos a meter en la idea del mercado, algo que le pregunté ayer a Daniel Divinsky, que estuvimos conversando en torno a sus recuerdos sobre Borges, pero también las charlas que tenía con Piri Lugones, las charlas que tenía con Rodolfo Walsh, y le pregunté cómo él, vinculado con toda esa generación, una generación militante, podía leer a Borges, que, como todos sabemos, en un principio, en el 76, es un personaje que apoya a Videla, que se reúne con Videla, etc. ¿Cómo pensás vos el vínculo entre los artistas, más allá de Borges, pero con Borges por supuesto como epicentro, y sus posiciones políticas? En general, las posiciones políticas de los artistas para mí no son relevantes. En general, no quiero decir que las opiniones de un artista no sean son automáticamente descalificadas, pero quiero decir que los motivos por los cuales los consideramos no son exactamente sus opiniones políticas. Borges tenía una fórmula que yo comparto sobre la diferencia entre las opiniones políticas de un escritor y su obra, y decía, en referencia a un escritor inglés nacido en la India, que era particularmente, digamos así, cipayo, que sus opiniones políticas se reducían a 5 líneas y sus obras completas eran 50 volúmenes, y decía Borges, en la desproporción está resuelto el problema. Y es una buena idea. Quiero decir que hay artistas que son conservadores en su conceptualización política, y esto no supone que sean artísticamente conservadores, y hay artistas que se supone que se comen a los chicos crudos y son artísticamente mucho más convencionales. Y esto lo podemos ver en el debate del grupo Boedo, que eran artísticamente realistas, y el grupo Florida, que tenía una concepción artística de otro calibre.
Que los otros eran conservadores, no hay ninguna discusión. Y sobre sus opiniones políticas, bueno, eran opiniones políticas sobre la Revolución Rusa, que estaba lejos. Cuando tenían que opinar políticamente sobre la Argentina, no eran tan interesantes. De hecho, Borges dice que cuando se produce esta posición maniquea entre Florida y Boedo, le van a preguntar a él y él dice: yo quiero estar en Boedo. Y él dice: no, a vos ya te corresponde Florida. De modo que él, muchos años después, ya cuando Borges es un escritor célebre internacionalmente y lo vienen a entrevistar, dice: yo era de Floredo. Claro, Borges dice muchas cosas sobre entre otras una de que eso es un invento de los críticos profesionales y que eso no tenía la entidad que se le da a posteriori. No comparto esta idea. Creo que había un debate político-estético realmente significativo, y si uno mira la respuesta de Florida, en la respuesta de Florida se ve primero la acusación de filisteísmo, creo que es la fórmula que usan, para caracterizar estéticamente el realismo de Boedo, pero al mismo tiempo uno nota en el tono, en la fórmula de tirarle margaritas a los chanchos, como una fórmula donde hay un desprecio de clase hacia los sectores populares, cuando estos sectores populares son muy particulares, están primero llenos de extranjeros en ese momento, que hacen esfuerzos endemoniados por hablar castellano. Para que se entienda a dónde voy, se suscita una discusión al interior de las corrientes socialistas sobre si los periódicos debieran ser en la lengua madre de los países de origen, italiano, francés, por ejemplo, que eran corrientes, los anarquistas estaban muy poblados por gente de este origen, y sin embargo, a pesar de las dificultades para manejarse en castellano, pues bien, eligen que los diarios sean en castellano, como un esfuerzo, como un autoesfuerzo de autoincorporación a la actividad cultural y social de la Argentina. Ale, ¿te puedo decir Ale? Dale. O Alex. Vos sabés que a mí me llaman Alex solamente los que me conocen cuando tengo 20 años. Y eso sería una fanfarronada de tu parte. Y de la tuya también. Sí, claro. Pero de la mía más. Muy bien. Me voy a tomar el atrevimiento, Alex. Hay una imagen mitológica, ¿por qué no? Políticamente hablando, de que Borges es un gorila, ¿no? Si uno tiene que pensar a Borges, el imaginario popular de quienes manejan el cierto lenguaje político, dicen Borges es un gorila. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los bemoles en las posiciones políticas de Borges, lo va a encontrar escribiendo poemas para la Revolución Rusa, entusiasmado cuando él vivió en Ginebra, y la revolución que fue en el 17, que salpicó todo, obviamente, todo ese oleaje geográfico llegó hasta Borges, hasta su juventud. Luego lo vamos a tener vinculado a la juventud irigoyenista, y luego ya a partir del 46 vinculado al antiperonismo. Si avanzamos rápidamente ya al 76, saludando la dictadura genocida, y luego recibiendo a madres de Plaza de Mayo, poniéndose en contra de la guerra de Malvinas, y finalmente participando en los juicios contra las juntas militares. Digo, habiendo hecho este recorrido, y a partir de tus lecturas políticas, ¿dónde podríamos pensar políticamente a Borges? Sé que no es una respuesta única, simplemente para intercambiar algunos matices, algunas ideas, y para tratar de desarmar aquello que está armado en torno políticamente a Borges. La pregunta es muy buena. Y la pregunta es muy buena porque hay una especie de sobrevaloración de la coherencia. ¿Qué quiero decir con sobrevaloración de la coherencia?
Por supuesto, es muy interesante que alguien sea coherente desde el día que nació al día que murió. Pero esto es casi un accidente geográfico, porque salvo los imbéciles y la marina de guerra, las demás personas suelen cambiar de posiciones. Entonces, acá el punto es que cuando se intenta la coherencia, se intenta desde un lugar determinado y se trazan hacia atrás y hacia adelante los vectores que esa coherencia supone. Y la primera cosa que descubrimos, siguiendo simplemente el violín que vos armaste de los giros y las fechas, es que no hay un Borges, hay unos cuantos Borges. Y que lo que podemos ver es que si dividimos la vida de Borges en más o menos dos mitades, una hasta el 55, que es el tiempo en que escribe el grueso de su obra y sus trabajos decisivos, y la segunda parte, de que es director de la Biblioteca Nacional hasta su muerte, bueno, en esa segunda fecha vemos cómo Borges intenta coherentemente construir un personaje unívoco que albergue a todas estas versiones, editándose a sí mismo. Es evidente que el Borges del idioma de los argentinos no es el Borges por ejemplo, el Aleph. Y podemos ir haciendo este tipo de recorridos para que quede claro que esta afirmación, hay muchos Borges, es una afirmación evidente. Sin embargo, hay un Borges en todos estos Borges que está presente desde casi el inicio hasta prácticamente su muerte. Y es el Borges interesado en subir el piso del mercado cultural argentino y de construir un espacio para escritores, empezando por él y por el grupo Florida, que no tenían público en el país donde ellos tenían que construir su público. Y esto lo vemos precisamente en los casos extremos de aquellos que no forman parte del linaje político de Borges, pero sí forman parte de ciertas consideraciones estéticas de Borges. Y esto se ve claramente en Marechal. Marechal es un hombre que, a diferencia de Borges, no solo se conserva del lado irigoyenista, conviene recordar que Borges fue presidente del Comité de Apoyo a Hipólito Yrigoyen en 1928 y que ese comité lo integraba, entre otros, Marechal y ¿cómo se llamaba el hombre que está solo y espera? Scalabrini. Gracias, Scalabrini. Y estaba Macedonio Fernández también. Y Macedonio. Aunque esto no les impedía hacer la gran joda de explicar que había que votar a Macedonio en 1928. Digamos, una cosa no quita la otra. Sin embargo, lo que vemos es que cuando Marechal escribe El Adán Buenos Aires, el público al que Marechal adhiere políticamente le interesa tanto El Adán Buenos Aires como a mí La Vaca de Oceanía. Porque el público que podía leer El Adán Buenos Aires era el público que tenía políticamente que ver con Borges y el gorilaje, el otro no. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que Marechal se queda sin destinatario. Entonces vemos, básicamente, que Borges es particularmente cuidadoso con su público lector. Y él acomoda su política a la política que sigue este público. Uno puede decir, mirar esto de dos maneras. Uno, Borges es un cínico que saca la cuenta, yo no lo creo. Y otro es, Borges tiene una sensibilidad muy en correlación con el público que lo lee. La primera revista que funda Borges, que es la revista Prisma, es una revista mural, una revista que se pegaba En las paredes. Comento esto, y te comento esto, para ver si podemos pensar a Borges desde un lugar de territorialización política del espacio público. Porque me parece, y te comparto y les comparto la idea de hacer una revista que esté en las paredes,
está muy ligada a la militancia política. Y por otra parte, la idea que está verificado, que él va cambiando las fechas de su nacimiento en antologías en los años 20, que pone que nace en 1900 y no en 1899, que lo convertía en efecto en un escritor del siglo XX y no del XIX, es tratar de controlar el contrato de recepción con el lector. Digo esto porque, más allá de lo partidario, veo en Borges a un ser profundamente político. Y digo esto, además, para ligarlo a esto que vos decís de la construcción del mercado cultural. ¿Cómo pensás estas ideas y cómo podemos pensar a Borges interviniendo para ser parte y crear ese mercado? En la Argentina, mentir la fecha de nacimiento es casi un sistema de notación. Voy a recordar que el Che Guevara nace en condiciones similares, porque el Che Guevara, los padres del Che se casan cuando la madre está embarazada, y entonces para disimular el desliz, él se transforma en sietemesino, aunque nació en 6 meses. Entonces, esta particularidad de trampear el problema de la fecha de las cosas no empieza exactamente la semana pasada. La fecha en que nace Perón es otro misterio en debate, porque Perón, cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, es prácticamente un ágrafo, y entonces tiene que aprender muy rápidamente en la escuela primaria donde está su abuela y su tía, que viven al lado de la casa, de la escuela primaria donde él estudia. Pues bien, él es más grande, y entonces, como es más grande, tiene que hacer todo junto de un solo saque. Y lo hace porque es un tipo muy capaz, pero intenta disimular esto reduciéndose en 2 años de edad. Para ponerlo en amables prosapias, conviene recordar, por ejemplo, que el libro de Freud sobre los sueños se escribe antes de lo que está fechado, pero Freud no se iba a perder la oportunidad de que el libro salga en 1900. Por lo tanto, que lo haya escrito en 1899 no viene al caso, y la tentación le funcionó igual que a mucha gente. 1900 parecía ser realmente un capítulo nuevo de la historia universal, y había una esperanza fenomenal. En fin, como ustedes no tienen ninguna posibilidad de recordarlo, y yo tampoco, nos vamos a tener que remitir al 2000, donde el festejo del 2000 fue un festejo impresionante en sus términos, y nadie se lo va a olvidar. Lo que ya nos olvidamos eran las esperanzas, eso sí. Pero ¿cuál era la otra parte? Porque ya yo también me olvidé. Es el alemán. Sí, totalmente. Gracias. Sí, hablamos de la territorialización de Borges y el mercado cultural. Porque yo hice 2 afirmaciones y las 2 podrían parecer temerarias. ¿Por qué Borges intenta construir su propio mercado? La primera cuestión es la revista Martín Fierro. La revista Martín Fierro es una revista que alcanza un éxito comercial realmente importante. Piensen ustedes que vender 20.000 ejemplares en 1928, 29, 27, 29 ya no salía, era una hazaña importante. Piensen que la revista Crisis en su mejor momento no llegó a 40.000. Y estamos hablando de una ciudad, de una sociedad que tenía otro número de habitantes y otras posibilidades económicas y culturales. Primer dato. Dato número 2. Borges entra a trabajar en la década del 30 a la revista multicolor del diario Crítica de Patricio Botana. El diario Crítica era el diario popular de la época. El otro diario era el diario La Nación. Borges no entra a trabajar al diario La Nación, sino al diario de Botana. Esto podría ser simplemente porque Botana le dio trabajo y La Nación no. Este no sería un mal argumento y no había por qué desecharlo. Pero cuando miramos qué hacía Borges en el diario de Botana, entendemos que al formar parte del suplemento cultural del diario,
tenía la posibilidad de dar a conocer a los escritores de la nueva sensibilidad. Y los escritores de la nueva sensibilidad son aquellos que copan la parada. Este es el segundo elemento. El tercer elemento es la marca de fábrica de Borges, que es un pacto entre Botana y el propio Borges. Botana le plantea a Borges, y esto lo cuenta... también lo cuenta Silvia Zaita, pero la cita, lo que vos decís es Regueros de tinta de Silvia Zaita, muchas gracias de Lukarov, porque como yo tengo el alemán que me persigue, nunca se sabe si me voy a acordar la cita pertinente en el momento o tendré el olvido pertinente. Pero a veces los hados son más amables. Alex, hacemos para un contexto Regueros de tinta, es una investigación muy profunda que hace Silvia Zaita en torno a la revista Crítica, y hay un capítulo dedicado a la aparición de Borges, ¿no? Claro. Digamos, dirigiendo el suplemento de cultura, algo que, como decíamos, empieza a desarmar esta idea, che, si Borges era gorila, ¿cómo es que escribía en el suplemento de cultura del diario más popular de la Argentina? Así es. Y cuando decimos el diario más popular, estamos diciendo el antecedente de los multimedios. Crítica tenía al mismo tiempo un programa de radio, y además de tener un programa de radio, o varios, intervenía en los noticieros que aparecían en los cines, de modo que tenía el triple formato que le daba una penetración que no tenía ningún otro medio en ese momento. Botana era un tipo realmente muy piola. Y aparte de eso, tenía una segunda cuestión, porque Borges tenía que escribir cada 15 días un texto de su firma. Y el texto, Botana le pone solamente una condición: tiene que partir de un hecho policial y después puede hacer con el resto lo que se le cante. El hombre de la esquina rosada, que sale exactamente allí, sigue exactamente esa receta que se va a transformar en la marca de fábrica del propio Borges y en uno de sus modos de contar. Entonces aquí vemos cómo está preocupado por crear un mercado, y lo hace desde un diario enormemente eficaz, está interesado en intervenir en todo esto y lo hace desde el diario popular, pero además hace una cosa no menos importante cuando termina este trabajo, y es ir a parar a la revista El Hogar. La revista El Hogar, para que se entienda, es como Para Ti, ¿sí? Una revista de cero prestigio cultural, y nadie que se considerara intelectualmente relevante escribía en una revista semejante. ¿Y por qué Borges sí lo hacía? Y aquí viene la cuestión. Cada 15 días tenía una doble página sobre libros extranjeros. Libros que él iba leyendo a medida que iban saliendo. Esto no tendría nada de particular, pero lo curioso es que lo que Borges escribe en Para Ti sobre los libros que van saliendo es lo que el siglo XX dice de esos libros. Y esto muestra no solo un lector excepcional, sino alguien de nuevo interesado en abrir la cancha, en facilitar nuevos jugadores, en permitir que entiendan. Y hay un elemento más, y con esto termina mi demostración, que es la biblioteca de policiales que arman junto con Bioy Casares el Séptimo Círculo. Cuando el Séptimo Círculo sale, MC, que era la editorial que se ocupaba de este asunto, no pone su pie de imprenta. Es decir, le daba vergüenza que una colección miserablemente comercial y de bajo prestigio llevara su pie de imprenta. Pues bien, no solo después se transforma en, fíjense bien, en la colección insignia de la cual van a fanfarronear el resto de la vida, sobre Bioy Casares y Borges dirigiendo una colección de policiales, y en la colección de policiales vemos el intento de Borges de construir un público masivo para un nivel más importante que Borges entiende de una forma muy inteligente que puede lograrse con la novela policial negra y clásica.
Borges mezcla en esa colección ambos términos. Ahora bien, si esto no alcanza para recordar que Borges tiene una política de ampliación de mercado, conviene recordar que la última colección que Borges dirige la hace en Hispamérica, que es una colección dirigida al kiosco. Lugar más plebeyo que el kiosco para vender libros hay que buscar. Hablaste, Alex, de Hombre de la Esquina Rosada. Ese cuento, para quienes no lo leyeron, que lo recomendamos, tiene su versión final en 1935, publicada precisamente en Historia Universal de la Infamia, pero que tiene un recorrido previo, y uno de esos recorridos previos es en la revista Multicolor de los sábados, si mal no recuerdo, en 1933, pero que empieza a escribir desde Martín Fierro. Viene de Martín Fierro, sigue en otras publicaciones, pasa por el diario Crítica y termina en Hombre de la Esquina Rosada. No vamos a hacer un spoiler porque luego, casi 50 años después, vuelve sobre su propio texto para escribir la historia de Rosendo Juárez. Es decir, por qué uno de los malevos se acobarda ante el desafío de Francisco Real. Decía esto primero para reforzar la idea de el policial, la idea del trabajo narrativo sobre los bajos fondos que le interesan a Borges. Incorporo aquí la palabra infamia, que estaba creo que rodeando un poco esta idea del policial, pero te incorporo otro elemento cuando hablaste del diario Crítica, que es Roberto Arlt. Si hablábamos de posiciones maniqueas que había en torno a Borges sobre su cuestión política, también está la cuestión con Roberto Arlt. O sos del club de Arlt, o sos del club de Borges. Fíjate una cosa, cada vez que a Borges le preguntan por Arlt, Borges da una respuesta elíptica, pero siempre a favor de Arlt. Entonces elige generalmente un recorrido torvo que tiene que ver con el uso del lunfardo. Entonces le preguntan a Borges sobre la cosa y dice que él sobre tal tema siempre consultaba a Arlt. Y Arlt decía que él no tenía tiempo de estudiar esas cosas. Como si ese fuera un modo profesional de hablar de algo que está inficionado en el lenguaje del resto en otros términos. Y los otros términos son el tango y de la púa, por cierto. Y en esta idea de Arlt te iba a incorporar la aparición de la revista Contorno en los años 60 y cómo desde la política empieza a discutirse la literatura y cómo desde la literatura empieza a discutirse la política. Y te incorporo un elemento más, no sé si tu alemán lo va a resistir, que es el Martín Fierro y Lugones. La operación política de Lugones respecto al Martín Fierro, interpelados por el ingreso ideológico de todas las masas inmigrantes, ¿no? Entonces la pregunta era ¿cómo reforzamos el ser nacional? Y lo interesante también es que un poeta interviene para crear política. A ver, el tema de Martín Fierro es probablemente una de las formas claves de entender la relación entre literatura y política en el inicio del siglo XX en la Argentina. Primero, estamos hablando de una serie de conferencias que da Leopoldo Lugones, y esas conferencias ofrecen una lectura del Martín Fierro con la que se puede o no estar de acuerdo, pero el problema no es que se puede o no estar de acuerdo, sino que esto es un verdadero Dichtung, es lo que se debe decir y entender del Martín Fierro cuando se habla del Martín Fierro. Hasta que Ezequiel Martínez Estrada escribiera La muerte y transfiguración del Martín Fierro, sobre el cual Borges dice una oración muy sagaz, pero también levemente mezquina, es todo lo que se puede decir sobre Martín Fierro. Y es absolutamente cierto. Pero al mismo tiempo, todo lo que se puede decir sobre el Martín Fierro muestra hasta qué punto
la originalidad estética de ese libro es descomunal. Hasta qué punto no se trata simplemente de un recordatorio de las voces de los gauchos, sino de un poeta letrado que inventa un estilo que no es exactamente el estilo popular español, sino que tiene un conjunto de modificaciones que Estrada estudia específicamente y muestra en su enorme valor de novedad. Pero en lo que aparecía como una protesta entre la ida del Martín Fierro y la vuelta del peón domesticado, esto es, del que sale como, por así decirlo, un montonero y vuelve un peón sumiso, allí, en este recorrido posible, es contra el que Lugones apunta con sagacidad absoluta y nos hace saber dos cosas. Primero, es que un extranjero no puede hablar sobre el Martín Fierro, y segundo, que todos los que hablan sobre el Martín Fierro tienen que repetir a Lugones, no leer el Martín Fierro, y tercero, es una amenaza explícita. Piensen ustedes, Lugones habla en 1916. La Semana Trágica va a ser en 1919. Y queda absolutamente claro que la Constitución, en el preámbulo, invita a todos los hombres que habitan el suelo argentino a quedarse callados porque son amordazados por la 4144, que es la ley de residencia, que es el protocolo de lectura de la Constitución Nacional para extranjeros. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una transformación político-literaria, donde la literatura anticipa cómo se va a tratar a cualquiera que se le ocurra levantar la voz inadecuadamente. Y en 1919 no es solo un acto de represión contra la huelga de los trabajadores de la fábrica Bacena, sino es además el primer pogrom antisemita en la Argentina, en el barrio del Once. Entonces, de nuevo, Borges y los muchachos de Martín Fierro se pronuncian públicamente sobre la Liga Patriótica, sobre el pogrom, sobre estas cosas, las hacen saber una por una y apoyan a Irigoyen. Y el motivo de apoyar a Irigoyen es el fin de la revista Martín Fierro, porque el director de Martín Fierro es un funcionario galerista. Méndez es un funcionario de la Casa Rosada, y el interés de la Casa Rosada y de Méndez por la cultura existía. El interés del nuevo presidente plebiscitado por la cultura era igual a cero. Por lo tanto, aunque gana las elecciones, Martín Fierro no vuelve a salir nunca más. Les comentamos, para quienes se fueron sumando, que estamos hablando con Alejandro Horowitz, que estamos en la última jornada del Borges Palooza. Si quieren pueden ir compartiendo, como es un festival que le habla a las nuevas generaciones, pueden ir compartiendo en sus redes, que es @BorgesPalooza. Estoy tratando de convencer a Alejandro que se arme un Instagram. No, déjalo. Porque iba a decir, pueden arrobarlo a Alejandro, pero me he acordado que no tiene Instagram. No, yo soy un hombre lleno de defectos, ustedes tienen que entenderlo. No tiene Instagram. En mi caso, @Daniel Beca, y pueden también arrobar al museo, que creo es Museo Macba, @Museo Macba, ¿es correcto? Así que pueden ir compartiendo. Decíamos entonces, Alejandro, las operaciones políticas desde sectores literarios para producir sentidos políticos, y poníamos el ejemplo de Lugones. Y vuelvo a un ítem que nos había quedado orbitando, que es la revista Contorno, porque veníamos hablando sobre Roberto Arlt y Borges, y cómo desde la revista Contorno, con los hermanos Viñas a la cabeza, usan a Roberto Arlt como epicentro para combatir, podemos usar quizás este verbo, a Borges. Pero ¿qué hay detrás de Borges? Hay toda una línea política. A ver,
Contorno es una publicación llena de aciertos y, como toda publicación, es hija de su tiempo y muestra las debilidades de ese tiempo. Uno de los temas a los que Contorno se dedica es Mallea. Si yo tengo que preguntarle a ustedes acá que me digan 2 libros de Mallea, es probable que algunos se acuerden, pero no es obligatorio. Borges tenía una chicana terrible, decía que Mallea ponía muy buenos títulos. Lástima que abajo les cuelgue un libro. Y tenía toda la razón del mundo. Haces muy bien a Borges. ¿Te parece? Creo que represento aquello que acá el público está pensando. ¿Saben? Para imitar a alguien, lo que hace falta darse cuenta es cómo respira. Entonces, cuando uno le toma la respiración, imitarlo es fácil. Te interrumpí el hilo de tu sinapsis. Bien, pero ya me perdí. Puedo volver. Lo que decíamos de Mallea, sí. Decíamos que Mallea, que se vuelve una especie de centro en la crítica de Contorno, no tiene ningún centro y se desplaza. Roberto Arlt goza de mucha mayor suerte y el tiro por elevación a Borges me lleva a las condiciones de mi extrema juventud, donde había que leer a Borges, cuando uno era de izquierda, prácticamente en la clandestinidad. Uno tenía que callarse mientras se recitaba así. Borges, escritor inglés nacido en la provincia de Buenos Aires. Esto era lo que se decía cuando yo tenía 17, 18 años y correspondía hablar de Borges. Y entonces, claro, yo me sentía francamente incómodo, pero por supuesto me callaba prolijamente la boca, como en tantas otras cosas, ¿sí? Quiero decir, uno muchas veces el saco de su tiempo no le calza bien, o le calza, le tira de sisa, en fin, jode de mangas, siempre hay alguna cuestión que no termina de acomodarse. Pues bien, en este caso era el lugar de Borges y la comprensión que se fue modificando sobre el lugar de Borges en la década del 70, que es cuando, después de que Borges gana el Formentor y se transforma en un escritor de escritores del mundo entero, en que empieza a ser traducido y reconocido en el mundo entero, empieza a tener lugar exitoso lo que yo podría llamar el Borges de la revista 7 Días y la televisión. De la revista 7 Días porque entra a formar parte del jurado de la revista para concursos. Borges pasa a ser una especie de jurado profesional de todos los concursos importantes de la literatura argentina, y se suscita un segundo fenómeno, que es gente que lo saluda, lo aplaude, lo abraza y jamás lo lee y se lo confiesa. Le dice que han escuchado todas las entrevistas y lo miran por televisión y tienen una foto y que nunca lo leyeron. Y esto no les impide nada, ¿no? Y esto lo hace, por ejemplo, un sargento de policía que lo besa a Borges, ¿no? Entonces el acompañante de Borges escucha que Borges dice algo así como: qué dulce el esbirro, ¿no? Pensaba a partir de esto, primero, del humor de Borges en particular, pero del humor en general, como herramienta de lucha política. Primer ítem. Y el segundo, siguiendo hablando, continuando hablando de la territorialización de Borges, vos hablaste de ya el Borges célebre. El Borges gana el Formentor en 1961 y empieza a constituirse esta figura icónica, esta figura pop, empieza a aparecer en televisión, pero también va a pueblitos a dar sus charlas, viene a la TV francesa, vienen alumnos secundarios, se abre la puerta. Siempre digo que es como Luca, todos se tomaron una ginebra con Luca, todos tienen una anécdota con Borges. Y pongo esto enmarcado en la idea de que es un perfil de escritor que parece estar en todos los lugares. Y vuelvo a esta idea en el sentido de
pensar a Borges como ser político. La idea de, como en política, los espacios vacíos se llenan y Borges ocupando espacios. Todo esto ligado a tu tesis de la construcción de Borges de su propio mercado cultural. A ver, cuando hablamos de la política de un escritor, tenemos que entender que no necesariamente se está hablando de política partidaria y que la política de un escritor está fundamentalmente vinculada a su política escritural y a su modo de difusión de lo que hace. Esta es la política de un escritor en exactitud. La otra son las proclamas políticas generales que un escritor puede hacer en mayor o menor medida, salvo en el caso de un escritor militante. Esto es de alguien que, además de ser un escritor, juega en la cancha de la militancia política, cosa que sucede con algunos, digamos. Yo no diría que Sartre es eso, comparado con Borges. No, Sartre es al mismo tiempo un militante político, tiene una publicación desde la cual interviene políticamente, intenta formar fuerzas políticas y fracasa alrededor de estos intentos. Pero en el caso de Borges, la política está estrechamente vinculada al modo en que él trata sus propios temas en disonancia con el tiempo en el que le toca actuar, porque Borges alcanza su celebridad en las condiciones del boom latinoamericano, y las condiciones del boom latinoamericano son ni más ni menos que el piso de visibilidad que la Revolución Cubana construye mundialmente para la lengua castellana, situación que nunca antes se había dado. La América Latina pasa a ser el centro de las expectativas de Europa, porque ya empieza a ser claro que Europa no es capaz de suscitar demasiadas expectativas. Y en esa dirección, Borges tiene que hacer un curioso contrapunto con gente con la que antes tuvo mayor proximidad, como con Cortázar, por ejemplo, donde él nunca se cansó de contar que el primer cuento de Cortázar lo publicó él cuando Cortázar no era absolutamente nadie, y esto es absolutamente cierto. Y le producía furia a Borges que la gente hablara de Cortázar como quien habla de un amigo de entre casa, y decía, ¿qué van a entender a Cortázar? En fin, si entendían o no entendían a Cortázar no es relevante. Lo que es relevante es que la proximidad de Cortázar no era un cuento chino, era el modo en que miles y miles de adolescentes ingresaban a la literatura. Nos va apremiando el tiempo, Alex, así que 2 ideas para ir cerrando. La primera es en torno a las posiciones ya en los años 70 de Borges, declaraciones a los medios diciendo qué distinto hubiese sido el destino de la patria si el libro canónico hubiera sido el Facundo de Sarmiento y no el Martín Fierro de José Hernández, teniendo en cuenta que Borges es un gran lector del Martín Fierro y de hecho escribe 2 cuentos muy emblemáticos que son Biografía de Tadeo Isidoro Cruz y El fin. Primero, ¿cómo pensar eso en el contexto del peronismo de los años 70 y cómo, esto lo dice Gamerro en un libro, ¿no? Excelente libro, que es Facundo Martín Fierro, cómo el peronismo se apropia de la figura en sentido simbólico del gaucho y cómo Borges empieza a ser interpelado. Eso por un lado, y ahora luego te hago la segunda pregunta. A ver, de nuevo, Ezequiel Martínez Estrada tiene una idea muy viva de lo que es la literatura. Entonces nos hace saber que no se trata solamente de los grandes libros que se escribieron, sino de los grandes libros que además son leídos por una sociedad. Y aquí vemos el impacto de la lectura del Martín Fierro
y el impacto de la lectura del célebre libro de Sarmiento. Entonces, el problema es que aquí hay una especie de, para decirlo así, de fanfarronería profesional. ¿Qué quiero decir? Es la idea que un escritor puede tener de lo relevante que es su propia escritura, siempre y cuando sea tomada por una cierta mayoría en un cierto momento. Es verdad que una mayoría tome y lea a un escritor y lo integre a su punto de vista es un hecho cultural y políticamente importante. Pero no es cierto que esto se pueda decidir en un escritorio. Y menos cierto es todavía que cuando uno forma parte de una dinámica como la que estamos hablando, pues estamos hablando de dos libros que son fundantes y que los dos tienen ciertas características comunes. Los dos son una invención estética. ¿De qué género literario es el Facundo? ¿Qué es? ¿Un ensayo? ¿Qué es? ¿Es sociología? ¿Qué es? ¿Es ficción? Es decir, es un hombre que tiene un problema entre manos y tiene la inteligencia descomunal de encontrar para ese problema un formato adecuado para ese problema que no encaja en ninguno de los géneros preexistentes que él tiene que desfondar al mismo tiempo que maneja. Estamos hablando de dos escritores geniales y que un país al sur del Río Grande, perdido en un continente que en 1910 finge que tiene un centenario cuando existe hace 30 años, tenga dos escritores de ese tamaño antes de existir, y bueno, es simplemente una característica más de la Argentina. Y la última, Alex. En las sucesivas ediciones de las obras completas de Borges, y pese a lo que dice Borges, que dice, he limado algunas asperezas y de repente borraba un poema entero, o le cambiaba el final. O un título. Tenemos, y por otra parte agregamos, un escritor que iba declarando permanentemente que quería el olvido para sí mismo. Lo que quisiera preguntarte es, ¿cuánto considerás que intervino Borges para convertir la industria que luego de su muerte empieza a desarrollarse más contundentemente en torno a su obra? Lo dije muy rebuscadamente, pero voy a tratar de decirlo más simple. ¿Crees que Borges fue inocente o fue deliberadamente estratega en construir su figura de autor para luego ser vendido cuando él ya no estuviera? Yo tengo para mí una opinión curiosa, y es que Borges tenía que enfrentar ser ciego y el mientras tanto. Un ciego y al mismo tiempo no tiene demasiadas posibilidades de hacer, tiene una cierta situación de mucho tiempo libre, razón por la cual cualquiera que pasaba por la casa, tocaba el timbre y decía, estoy acá, Borges le abría la puerta. Entrevistar a Borges era la cosa más simple del mundo. Quien quisiera hacerlo estaba en perfectas condiciones de hacerlo y gozaba del tiempo libre de Borges como un privilegio personal. Y Borges tenía para eso armado un numerito que repetía de alguna manera con variantes, y yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunas víctimas del numerito y comparar las variantes. Uno de ellos era un joven poeta que lo va a ver y le lleva su libro. Y entonces Borges mira el libro y lee alguna, todavía de muy cerca podía leer, estamos hablando del año 53 en este caso, y puede leer un texto, y entonces le dice que le va a leer algo que está traduciendo. Y toma unas carillas y empieza algo así como una lectura, y después queda claro que las carillas están a un lado y Borges sigue recitando el texto,
y el otro se conmociona. Borges le está leyendo a él un original de Borges, y el joven poeta que fue a verlo se hace pis porque Borges lo está tratando como un pan. Y se va en el séptimo cielo, hasta que se entera, 5 años después, que le hizo lo mismo a otro joven poeta, más o menos de la misma modo y la misma dirección. Entonces, ¿qué es esto? Es un acto cínico de propaganda o un divertimento de alguien que no tiene demasiados modos de cómo entretenerse. Bueno, cada uno elige qué respuesta le queda mejor. La mía es que Borges tiene interés en gobernar su figura y hace un esfuerzo por hacerlo y organizar una lectura coherente de Borges en los términos del cierre de Borges, y exagera las cosas a un punto tal que elige morirse en Ginebra, que es donde prácticamente había nacido culturalmente varias décadas antes. Me gusta esa frase. ¿Es correcta? ¿Cito correctamente? ¿Borges tiene interés de gobernar su propia figura? Sí. Es un buen título, ¿no? Para cerrar la charla. Le damos un muy fuerte aplauso para Alejandro Horowitz. No sé si te están aplaudiendo a vos o a Borges. Voy a elegir quedarme con la respuesta en silencio. Mira, para otra conversación podemos hablar de los 4 Borges, si te parece. Mi editor no me lo permite. Muy bien.